El pasado y el presente. A través del paso del tiempo, los procesos históricos tienen un largo alcance y consecuencias. Hoy, podemos observar a nuestro alrededor diferentes resultados. El análisis del pasado a partir del presente permite conocer cómo actuaron las sociedades en distintas circunstancias para comprender los problemas actuales e identificar alternativas para un futuro mejor. Centraremos el análisis de esta clase en los movimientos que buscan hacer más justo el mundo y en aquellos que luchan por causas como la defensa de los derechos de la mujer. Primero entendamos un término importante en este contexto: equidad. Dicha palabra se origina en el latín. Deriva de la palabra aequitas, que se puede traducir igualdad. A su vez, este vocablo está conformado por aequus, que significa igual, y más el sufijo tat, que refiere a cualidad. Así, tenemos que equidad es la cualidad de tratar con igualdad. Al hablar de equidad nos referimos al respeto de las diferencias de las personas, no importando sus características como el sexo, la edad, condición económica, origen, religión o preferencia sexual. Esto para no favorecer o perjudicar a una persona y verla y tratarla igual que los demás. La igualdad hoy en día entre hombres y mujeres nos permite ver como normal que una mujer estudie y sea una profesional sobresaliente. También que pueda votar y ser elegida en las elecciones propias de su país, que compita en deportes de alto rendimiento y que pueda crear y dirigir su propia empresa. Pero esto no siempre ha sido así. Aunque en más de 140 naciones tienen garantizada en sus constituciones la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hay muchos países que no han atendido este importante compromiso. Con todo ello, sabemos que no basta con decretar la igualdad ante la ley, se requiere garantizarla en los hechos de la vida cotidiana de las personas. Analicemos la raíz de muchas situaciones que vemos hoy en día. Trasladémonos hasta la época de la Revolución Francesa en 1789, cuando se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Representó, entre otras cosas, el reconocimiento de algunos derechos humanos, como la igualdad. Pero, como su título lo dice, las mujeres quedaron excluidas del derecho a la ciudadanía. Por tal motivo, Olympe de Gouges promulgó en septiembre de 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, acto que provocó que el gobierno francés la encarcelara y la condenara a morir en la guillotina. Esto solo fue el preludio de lo que ocurrirían a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, el inicio del feminismo, un movimiento social que tenía el objetivo de lograr la emancipación y la igualdad de la mujer en la sociedad, por lo cual algunas mujeres de diversos países formaron grupos e iniciaron movimientos sociales de protesta, realizando acciones de desobediencia civil, unos pacíficos y otros violentos, pero todos de gran impacto mediático. El argumento principal del feminismo radica en que no existe ninguna superioridad física, intelectual, sexual o cultural del hombre sobre la mujer, sino que son y deben ser tratados como iguales. Se concentran en la condición de que se conoce como equidad de género. Esto se debe, en gran parte, a la violencia de género, es decir, cualquier acto u omisión que pueda ocasionar daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la muerte, y que esté basado en su género. La violencia hacia la mujer se expresa de diferentes formas, como la familiar, laboral, sexual, como acoso u hostigamiento en la comunidad, institucional, e incluso la violencia puede llegar hasta la muerte. Este homicidio es conocido como feminicidio. Además de esta situación que lamentablemente es muy palpable en nuestros días, existen otros esfuerzos por favorecer los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, el indigenismo,
que lo podemos definir como la política que realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente, de tal manera que se pueda conservar su cultura, su lengua, respetando su identidad y sus formas de gobierno, impulsando un desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, aunque una persona sea de diferente sexo, país, religión, idioma y cultura, se merece respeto y tolerancia mutua, pues lo que nos identifica antes que otra cosa es el ser humanos. Ahora bien, conozcamos dos ejemplos sobresalientes sobre la lucha contra la discriminación. Primero, hablemos de Juana Inés de Asbaje y Ramírez, escritora mexicana y la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Pese a que el acceso a la educación estaba reservado en aquel entonces para los hombres, la niña Juana Inés demostró su extraordinaria inteligencia, misma que utilizó para combatir a la sociedad imperante con sus propias armas. En una sociedad exclusivamente masculina, donde la mujer era un mero adorno y su honor un patrimonio familiar valioso, más allá de una vocación que no estamos en condiciones de juzgar, Sor Juana Inés encontró un lugar para ella, para sus lecturas y escritos, sin ser presionada ni juzgada, ni depender de un padre o marido. Sus escritos filosóficos tomaron una deriva crítica y mordaz, tanto que en 1690 el obispo de la ciudad de Puebla consideró sus creaciones demasiado mundanas. La contestación de Sor Juana fue un manifiesto, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un brillante escrito que defiende el derecho de la mujer a la educación. Por tal motivo, ha sido considerada pionera del feminismo en nuestro país, México. Ahora hablemos de Martin Luther King, considerado un gigante de los derechos humanos del siglo XX. En uno de sus discursos más conocidos dijo: «Tengo un sueño que mis hijos vivan un día en un país donde no sean juzgados por el color de su piel». Dedicó su vida a la causa de la igualdad, la justicia y el cambio social sin violencia. Se entregó a la búsqueda del respeto de los derechos humanos de la población negra de su país, de las personas más pobres y de todas las víctimas de injusticias. Su arma de combate fueron las protestas pacíficas, en las que pronunció discursos que siguen resonando en la actualidad. Su trabajo arduo le ganó un gran poder de convocatoria y le permitió lidiar eventos históricos como la Marcha a Washington en agosto de 1963, a la que acudieron más de 250,000 personas y cuyo efecto se reflejó en la proclamación de las leyes de los derechos civiles y del derecho al voto, que garantizó el derecho al sufragio libre a todos los ciudadanos de Estados Unidos sin ninguna restricción discriminatoria. Finalmente, vivimos en un mundo que se caracteriza por una gran diversidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cuidar y defender los derechos que como seres humanos tenemos. Las instituciones como la ONU implementan acciones que ayudan a este respecto. Una de tantas es el Índice de Desarrollo Humano IDH, con lo que mide las condiciones de la población, centrándose en promover que todas las personas tengan las oportunidades de desarrollo a sus capacidades. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo para fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres? ¿Qué hemos hecho para evitar la discriminación? ¿Qué hemos hecho para transformar nuestro presente y tener un mejor futuro?